Y bueno, pues vámonos ahora a darle la bienvenida a nuestra queridísima doctora Leticia Calderón Chelius, quien hoy tiene temas muy interesantes. Doctora, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Toño, qué gusto tan grande escucharte directamente y bueno, dejo un abrazo para Vicente, pero es un placer escucharte a ti en esta ocasión. Sí, doctora, a mí también siempre me da mucho gusto platicar con usted, poder pues filosofar con usted sobre temas tan interesantes. Y es que hoy, bueno, pues sigue el tema recurrente, el coro recurrente del coronavirus, las cantaletas constantes en los medios de comunicación tradicionales, que por qué no se aplican las pruebas, por qué no es pruebas y más pruebas, que por qué no se le bloquea a los aviones desde Londres. Hoy, en la conferencia mañanera, el doctor Hugo López-Gatell dio a conocer que la misma Organización Mundial de la Salud está recomendando no cerrar los vuelos desde Reino Unido, porque a pesar de que sí es una nueva cepa del coronavirus, hay muchas situaciones que no la califican como una de gran peligrosidad, pero bueno, ahí lo tiene usted, doctora. La verdad es que siguen estas voces recurrentes en los medios de comunicación tradicionales y desde también los politiqueros. Pues mira, Toño, sí, yo veo dos niveles del debate, porque mira, por un lado, digamos, ya tendremos tiempo en la vida de hacer un balance de cómo hemos pasado y cómo vamos a trascender este momento tan difícil, porque ni siquiera sabemos cuánto falte de esta circunstancia y de repente esta retórica insistente de decir, bueno, ya está acabando. A lo mejor es una cuestión que la lección es entender que tiene su tiempo y su proceso y que en la medida en que la logremos salir lo menos dañados posibles a pesar de lo doloroso y tanta gente que está sufriendo en este momento, Toño, pero digamos no sabemos en qué momento del proceso vamos realmente y eso no lo puede decir nadie. Ahora la expectativa esta de que si las vacunas, sí, pero eso tiene un tiempo, primero es un milagro de la ciencia. Primero, o sea, es increíble lo que estamos viviendo y creo que no lo alcanzamos a calibrar y habrá tiempo para eso. Pero la siguiente es, eso que parece ser como una solución casi mágica, no lo es porque tendrá su tiempo muy largo, a partir del cual, pues imagínate vacunar a 7.500 millones de habitantes del planeta. Y digo, entra ahí y ya veremos también después, Toño, agárrate, el mantra respecto a que las vacunas sirven o no sirven, yo me la pongo, no me la pongo, en fin, yo creo que eso es parte también del debate. Pero te digo que yo veo dos niveles, porque uno es, si tú quieres, el golpeteo político del día a día, esta parte como de ponerse, te la voy a poner como una imagen, el paciente que le dice al doctor lo que hay que hacer y que entonces el paciente cuestiona al doctor si eso es lo que había que hacer. Bueno, pues entonces no le preguntas al doctor, ¿no? O sea, ya directamente tú tómate tu limón y con esas gárgaras a lo mejor se te quita el virus, como decían al principio, Otoño. Entonces, yo creo que en este escenario es muy humano y es una parte de la resistencia, del miedo mismo, de la incógnita frente a algo que no podemos manejar, como es la enfermedad. Digamos, no hay algo más humano que el dolor y por tanto la enfermedad, y es a lo que le tenemos miedo todos los seres humanos y de lo cual no nos podemos librar en algún nivel. Entonces, yo creo que estamos viendo esa parte, ese miedo. La otra, la del golpeteo, esa es muy interesante porque se da en el clima en el cual se hace un coro acompañado de estas voces que de repente repiten, no solo en México, que quede claro, yo creo que eso también ha sido muy interesante, cómo, digamos, se le da una factura de lo local en cada parte, pero en todos los países hemos visto cómo se construyen estos coros que alimentan también el debate público. Por ejemplo, fíjate, simplemente en Alemania hubo un momento en que, bueno, la canciller es lo máximo, porque ella, que además es de profesión química, es una científica, habla desde un tono en el cual ella puede decir lo que sabe porque incluso ha estado en laboratorio. Y después, bueno, pues resulta que tenemos un virus que nos doblega como humanidad y nos pone a pensar también en otras dimensiones en las cuales, pues nuestra propia, digamos, desigualdad ha hecho esto aún más grande de lo que de por sí, pues es enorme. Entonces, yo creo que esa es la parte en que estamos nosotros y es lo que vemos en las primeras planas de manera recurrente. Y por eso, acuérdate al inicio, ¿no?
que si ya cierren, porque ya deben de cerrar, porque, bueno, el mensaje de Thalía, la cantante esta que vive además en Estados Unidos, y que justamente decía que le preocupaba mucho que no se diera el anuncio del cierre en México. Bueno, como si fuera experta. Digo, estamos hablando de una chica cantante de pop, o digamos, que yo creo que de poner vacunas no sabe ni siquiera, digo, lo que yo tampoco, pero a lo que voy es eso, esta insistencia de querer dar lecciones como si supiéramos del tema. Bueno, y el problema acá es que figuras públicas lo hacen, pero lo hemos visto a lo largo de todos estos meses de vacunas y primero era lo de las pruebas, y después se probó que evidentemente era imposible estar haciendo pruebas de manera cotidiana a una población enorme como la que somos, y además te hacen una prueba hoy, a lo mejor te contagias en la tarde, y entonces hay también esto que le han llamado falsos positivos. Entonces creo que cada tanto se renueva este discurso que sirve en términos de golpeteo político, y eso es lo que es muy grave, Toño, porque es parte de lo que crea un ambiente en el cual siempre estamos viviendo en la incertidumbre, en que será verdad, no será verdad, en esta cuestión de poner en duda a la autoridad, digamos, la parte más técnica, más científica, más allá de los errores que pueda haber, o más allá de que la comunicación se interprete en dos sentidos. Entonces, yo creo que ese es el momento, y por ahí yo le entraría, Toño, porque creo que ahí está la dimensión de digamos, lo que estamos viviendo, además de la pandemia misma, lo que le llaman, digamos, todo este uso de los medios para, digamos, hacer y crear un escenario, bueno, muy catastrofista, que no nos permite salir ya de este debate también, más allá digamos, de la cuestión médica clínica, Toño. Sí, porque yo considero, doctora, que es legítimo que el ciudadano de a pie, la ciudadana de a pie, diga, cuestione al gobierno, ¿por qué no han llegado las vacunas? Oye, Marcelo, tú ni siquiera tenías ni idea cuándo iba a llegar la vacuna, secretario de Relaciones Exteriores y etcétera. Estamos preocupados dentro de esa misma angustia. Pero ya que se utilice directamente por los medios de comunicación tradicionales, siendo voceros de esa oposición, es verdaderamente preocupante. Y se lo planteo, le voy a pedir a don David que nos grabe, porque en efecto hay un incremento de casos de coronavirus, ya está cerrada la Ciudad de México, literalmente el Estado de México, están en semáforo rojo junto con Baja California, ahí siguen habiendo una serie de fiestas, eso es lo peor, y el fin de semana comparten desde el gobierno, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, un mensaje de texto que es muy descorazonador, doctora. Un mensaje en el que comienza de esa forma, ¿no? Hospitales al límite, muy alarmista, pero al mismo tiempo de advertencia. La pregunta aquí es, ¿la Ciudad de México verdaderamente está al borde del colapso? Mira, yo creo que primero te diría que si hay una sola voz que se atreve a exigir que lleguen las vacunas, bueno, es que de verdad no ha entendido nada. O sea, hay unas vacunas que realmente nos deberían de poner de pie, quitarnos el sombrero y decir qué impresión lo que ha hecho, digamos, la ciencia, los científicos que se dieron a la tarea de lograr en un tiempo récord, nunca antes conseguido en la humanidad, una vacuna con la efectividad que permita contrarrestar el daño que este virus desconocido para los seres humanos tiene. O sea, realmente esa parte es increíble, porque eso podría estar 5, 6, 10 años, Toño. Digo, perdón, pero no hay todavía vacuna parecida, nada más se los aviso. Entonces, ese es un punto en el cual ya solo ese tema, digo, ¿qué te puedo decir? Me provoca una indignación incluso, porque estamos en una incomprensión y en la idea mágica de que llegue la vacuna, además que me llegue a mí, por supuesto, ese es lo que también el mensaje, ¿no? Si la puedo pagar, ¿por qué no la voy a tener? Es otra cosa. Pero bueno, ahí ese es un punto que tergiversa todo el mensaje. Y la otra es, no se ha entendido que primero, la vacuna tiene plazos y vamos a ver algo muy serio, Toño, porque va a ser una competencia internacional por obtener el mayor número de estas vacunas, además de lo que jugó también el gobierno mexicano, que aparentemente la jugó muy, muy bien, es no solo con un laboratorio, sino que en esta pelea científica internacional, pues van todos por una cosa que obviamente representa el premio mayor, ¿no? Y en eso
si tú tienes varias opciones, te puedes cubrir, porque también lo que tenemos es que en esta pelea internacional, los países más digamos, de mayores recursos, lo que hacen y lo que han hecho como siempre es agandallarse y tratar de cubrirse en el sentido de tener para sus poblaciones, y después veremos al resto del mundo. Y el resto del mundo somos nosotros, ¿eh? Entonces, la jugada que se está haciendo de tener como varios frentes, de haber ido por adelantado, esto que se pedía mucho de que, ¿para qué están juntando tantos recursos? Para esto, Toño, para esto. ¿Por qué? Porque es la siguiente etapa, que si México no se hubiera montado en esta disputa, digamos, de comercial que eventualmente se va a dar, aún cuando sea una cuestión que controlen los estados, porque ese es el mensaje que tenemos hasta ahora, bueno, pues no tendríamos ni siquiera la posibilidad de tener los primeros stocks de esta vacuna. Entonces, de verdad, yo creo que es un debate en el cual estamos actuando como si hay que ir nada más a la tienda y comprarlo y las aspirinas y se acabó el problema. Y no dimensionamos lo que ha significado. Es como no haber aprendido nada, Toño. Y eso es realmente catastrófico. Y ahí te lo pongo con la otra parte de que qué tanto estamos en un colapso. Bueno, si la autoridad nos está diciendo, señores, esto es muy grave, porque el colapso, digo, somos 23 millones de habitantes en la Ciudad de México y zona conurbada, ¿no? Que ya es una cosa que creo que esa es ya la primera lección aprendida, y yo lo veo muy positivo, Toño, porque siempre esta urbe se ha identificado por, en algunas cosas somos los 23 millones, en otras solo los 9 millones de la circunscripción Ciudad de México. Y en este momento no hay ni para dónde hacerte. Una cuestión de este tipo de contagio o de tormenta o de aires, cosas de la naturaleza, pues no reconocen fronteras, Toño, y el absurdo de estar actuando con esta idea de que de allá para acá es Naucalpan y de este lado para acá ya es la Ciudad de México, pues es obvio que está totalmente rebasada. Entonces se entiende que además hay algunas zonas, ahora sí que lo diré, de la zona metropolitana de la Ciudad de México, que están en un estado de gravedad aún mayor, porque aquí se junta lo que ya sabemos, no solo condiciones de enfermedades previas o estados de salud, digamos, precarios de la población, sino además, bueno, también tiene que ver la desigualdad extrema que hace que tengan muy probablemente servicios de salud pues más precarios a su vez, ¿no? Entonces, todo esto que hace un cóctel, el que ha sido la razón que explica los resultados mexicanos respecto a otros en esta competencia, que es otro mantra, de cuánto lleva cada uno como si fuera el Mundial de Fútbol, ¿no? Entonces, la Ciudad de México está en el colapso respecto a su capacidad médica y hospitalaria para atender esta enfermedad. Entonces, ¿qué tenemos? Que es una cuestión de pura estadística básica. Tú tienes 23 millones de habitantes y aunque tengas 1,000, contagiados, por decir un número supuesto, lo que pasa es que eso, tú lo pones uno de esos en el centro, en la avenida Madero, la avenida más circulada en esta ciudad, y lo que tienes es que es exponencial. No es que, bueno, allá 1 o 2 kilómetros a la lejanía hay otra persona. No, tienes ahí alrededor 100 personas, de las cuales a lo mejor se contagian la mitad, pero eso a su vez se reproduce. Y ese es el punto, que el colapso está en que la atención hospitalaria para quienes lleguen a necesitarlo, pues tiene un límite. No hay ninguna sociedad preparada para algo de esta dimensión, y los lugares donde hay mayor concentración de población, evidentemente, te decía yo, por pura estadística, se multiplican. Entonces, el llamado es ese, no porque el número, digamos, corresponda a la población que somos, no, bueno, ya estaríamos todos fuera de control absoluto, sino que esto sí tiene una posibilidad de mantenerse y crecer muy rápidamente, porque tú sales y no te encuentras a una persona, te encuentras a 10, a 20, a 50. Ese es el tema de las fiestas, Toño. No es tanto que se vaya a prohibir en esta ciudad festejar, ¿verdad? Pero desafortunadamente el tema es la concentración de las personas, y además ahí entra el asunto de la festividad, del alcohol incluso, que tiene que ver con que se desinhibe la gente, y bueno, al rato ya, bueno, cuál cubrebocas y cuál, bueno, ya abrazando todos los amigos entre todos, y que digamos que eso es lo que potencia el contagio.
pero tú podrías tener a esas 100 personas en un estadio Azteca y pues obviamente no les pasaría nada, porque un estadio Azteca es enorme, ¿no? Pero es este el punto. Entonces, yo creo que, y lo diría Toño, parece que no aprendemos, porque nos lo están diciendo desde hace un año. O sea, es obvio que hay una mayor concentración demográfica en algunos lugares y eso lo estamos viendo en todas las capitales y es ahí donde el impacto está resultando mayor, o en comunidades donde hay ciertas características en que la población se ha hecho más vulnerable y por tanto, bueno, pues también se tienen que atender de manera directa. Por ahí yo lo veo, Toño. Y lo que nos ha faltado entender en cuanto a todo esto es que nos está ocurriendo a todos en el mundo, a nivel mundial. Yo al decir que me parecía algo legítimo la crítica desde la gente de a pie, pues es simplemente desde la desesperación de muchas personas. No es legítima, más no puede ser no correcto. Estoy totalmente de acuerdo con usted, doctora. Somos 6,5 millones de personas en el mundo, no, 7,000, disculpe usted, 7,500 millones de personas, ¿sí?, en el mundo. Y eso es algo que, bueno, o sea, imagínese usted conseguirse 7,5 millones de vacunas de un día para otro, es imposible, eso no existe. Ahora bien, creo que lo que le falta entender a esa gente que dice, yo ya estoy harto de esta pandemia, por eso es que yo salgo, ya no puedo más con esto, es que todos estamos viviendo exactamente lo mismo. Todos estamos hartos de la pandemia, todos queremos ver a nuestras familias que no hemos visto, a nuestros amigos, nos queremos abrazar, todos queremos tener una carne asada y etcétera, pero no se puede. Y hay que ser lo suficientemente empáticos para poder enfrentar esta gran problemática. No, y además, mira, Toño, todos estamos hartos, todos estamos hartos, pero estamos vivos, los que lo podemos decir. Y si además no te contagias, pues ya tienes un punto más a tu favor. Y si además te llegas a contagiar, porque esa es otra cosa que de una vez voy a hacer el paréntesis, Toño. Miren, nadie está exento de contagiarse, y a mí me da miedo hasta decirlo, pero nadie estamos exentos, aun cuando, bueno, te hayas quedado encerrado. O sea, hay una fantasía en la cual creemos que eso no nos va a contagiar y eventualmente puede ocurrir, pero tampoco hay que culpabilizar al que le pasa, ¿no? Porque al final de cuentas es justamente esto donde hay una volatilidad que va más allá de nuestra comprensión. No entendemos muy bien al final cómo se puede llegar a ver este contagio. Por ejemplo, si alguien cree que solamente, y ese es un punto que creo que es muy importante, ahora con el asunto, el nuevo mantra, ¿no? No, que si llegan o cierran o no los vuelos para los que vienen de Reino Unido. A ver, ¿qué no hemos aprendido? Que el virus no tiene nacionalidad, a ver, ubíquense. Y no es una cuestión de que justo una persona que viene directamente, primero suponer que estaría contagiada, y después la siguiente cosa, que te va a contagiar de manera directa e inminente. Entonces, yo creo que son de las cosas que parecería, pues yo hubiera creído que ya habríamos aprendido en una primera, digamos, en una primera rodada de todo este tema, que fue por allá de mayo, junio, julio, ¿no? En que se vio claramente que el grito histérico de que si va a venir o que va a llegar, ya vimos que hay un nivel de impacto que no se puede evitar, y el otro que tendríamos que entender que al final de cuentas, por ejemplo, si no se da un seguimiento, si la gente no se atiende, bueno, es igual de grave que venir de donde quieras, tú, sea de Marte o de donde sea. Entonces, yo creo que toda esta parte de estar cansados, de estar hartos, pues es legítima, pero nuestra sobrevivencia de cada uno depende de que aprendamos. Ahora sí que un proverbio muy antiguo que dice, el premio para la paciencia es la paciencia. Y ese es el punto, que esta humanidad nos toca poner el freno y decir, bueno, a ver, ¿qué hemos aprendido hasta hoy? ¿Esto cuánto puede seguir? Toño te lo decía, ¿quién sabe? Porque realmente es digamos, hay que proyectarnos y cada vez le sumamos más meses, porque si la vacuna, porque si cómo se puede dar, y creo que empezar a fluir con esto, con este proceso, sobre todo en la medida en que nos podamos también, digamos, adaptar como personas, pero también como comunidades, porque aquí, si no vamos juntos, no salimos tampoco juntos. Hay personas, y digo, lo hemos platicado esto ya mucho, pero que tenemos la suerte de tener
pues un ingreso que nos permite estar en nuestras casas y otras personas no, y hay que ayudarnos, porque, insisto, no sabemos en qué momento de la ola de la propia pandemia estamos. Y obviamente va a acabar, obviamente va a pasar, obviamente haremos odas eternas a la ciencia, y digamos que aquí hay un gran triunfador frente al digamos, al discurso dogmático. Pues la ciencia está mostrando pues que tenemos que volcarnos hacia eso, pero realmente no hay momento para decir. Es como ir en un maratón, Toño, y decir a la mitad, digo, habrá el que digan ya no puedes, pues también vale sentarse y descansar, y tampoco se tiene que morir en el camino, ¿verdad? No, esa es la idea. Pero en un maratón, el que quiere llegar más rápido, pues no ha entendido que la carrera es de ir trotando para tratar de aguantar el tiempo que se necesite, porque ha estado entrenado para eso emocional y físicamente, y el punto es no desesperarse, más que la condición física, más que la condición física es no desesperarse, y por tanto seguir trotando, respirando profundo y disfrutando el paisaje, Toño, porque no queda de otra. Así es, o bien estando en el mar, en la mitad entre un bote y la orilla, pues ni modo decir, ya me hundo y ya se acabó, ¿no? Pues bueno, te vas a la orilla y ya, así nadas a la orilla. Doctora, cambiando un poco de tema, me parece que la temporada, la pandemia, han borrado tal vez de las memorias o de las conciencias de mucho los casos de esos machuchones investigados como Lozoya Austin, como Cebadúa, como Rosario Robles. ¿Qué cree que esté pasando en cuanto a todo esto, doctora? Pues es un poco extraño, por lo menos en términos de comunicación, Toño, porque obviamente hemos vivido, vamos a decir solo este año, con información muy interesante, muy valiosa respecto a avances que pueden llevarnos a lo que le llaman macrojuicios. Es decir, que es como el hilo de media que nos lleve a descubrir realmente las entrañas de la corrupción en un sentido estructural, y no de, bueno, que si Rosario Robles, que si el Emilio 1, que el Emilio 2, que, ¿no? La mamá de Emilio, de todos, ¿verdad? Porque han resultado bastantes ladrones, todos este grupo. Pero a mí lo que me preocupa es que se da un anuncio, hay una expectativa enorme, y bueno, todos se vuelven en esos 3 días de debate expertos, ¿no? En cuestiones de corrupción, expertos en redes internacionales de tráfico de influencias, bueno, ¿no? Todo mundo experto en Odebrecht, bueno. Y después, otra vez vamos para la base. Puede haber una circunstancia, y yo no la entiendo, pero en todo caso la autoridad estaría, digamos, obligada a dar información al respecto, en la cual estos juicios se van construyendo con una investigación que tiene un nivel de secrecía y que necesita estar ahí, en esta búsqueda de archivos, de revisión sistemática. Imagínate lo que pueda hacer revisar los archivos de Pemex, o sea, de locos, ¿no? O sea, realmente estamos en ese punto, pero sí es necesario que la propia autoridad dé de tanto en tanto información que nos permita ver que el tema sigue, porque hoy lo que sabemos, a menos que alguien hable y me desdiga, porque no tengo idea, Toño, y eso habla de una falta de información, es que los señores Emilio, sea Lozoya o Cebadúa, están cómodamente en sus casas esperando lo que la autoridad les diga, ¿verdad? Pero por lo pronto, tranquilos, o sea, esperando a la Navidad y a ver qué les va a traer Santa Claus. Entonces, eso es un mensaje que no es positivo, porque finalmente no se trata tampoco de una venganza popular, no, pero el mensaje que se nos ha dado es que es gente que ha delinquido de manera deliberada contra una población, además, fuertemente afectada por la desigualdad y la pobreza. O sea, si hoy no hay hospitales, sabemos muy bien que es porque alguien se llevó el dinero, y además incluso pudo habérselo gastado en tonterías en Las Vegas. O sea, no es una cosa de que tú digas en abstracto el dinero se perdió en la nubosidad. O sea, no, hay gente que tiene ese dinero invertido en múltiples bienes inmuebles y inversiones financieras. O sea, no es el punto. Y dando crédito a la autoridad, bueno, te diría, a lo mejor están haciendo esa revisión, ese seguimiento de redes, esta cuestión que es muy complicada, porque entonces en un archivo, ¿cómo que nos lo digan, Toño? Que nos den ese regalo de Navidad de decirnos que sigue el combate a la corrupción, y nada más, no es nada más, digamos,
llamarada de petate. Porque si de eso se trata, bueno, pues o sea, está bueno para programas digamos, de La Rosa de Guadalupe y cosas así, ¿no? Porque al final de cuentas, pues se les hizo el milagrito, en su caso, a la mamá de Lozoya, ¿no? Que francamente, con una situación muy delicada en su momento, aceptaron hablar para que la señora no fuera a dar a la cárcel de manera permanente, y ya, ahí quedó el asunto. La hermana está también supuestamente buscada. Vamos a suponer que tiene que mantener en sigilo, no, todo este rollo. Bueno, pero debe haber una forma de comunicarnos, y te incluyo un dato. Todos vimos y pusimos la camiseta y nos la jugamos, incluso a los detractores del mismo presidente, con el tema del huachicoleo. La pelea contra el huachicoleo, porque nadie en este país duda que alguien normal no puede ir y sacar ahí el combustible y luego venderlo. Eso se provocó a lo largo de un largo rato. Que son gente muy experta, conocedora de las redes internas, de por dónde cruza el combustible, y por supuesto de escolaridad muy especializada, que pudieron hacer esa primera mapeo para robarse el combustible, ¿verdad? Digo, a lo largo del tiempo se fue volviendo una cosa que pues ya sabemos que lo podía y lo usa o lo saca cualquier persona. Todos apoyamos esa lucha con la que entró de manera muy convincente el presidente López Obrador. ¿Qué pasó, Toño? Hay un avance que tú digas, bueno, y yo lo entiendo, no, que lo vayan ya a resolver, pues ni que fuera varita mágica, ¿verdad? Pero, ¿qué se supo de eso? ¿Dónde están los ingenieros que dieron lugar a ese mapa de huachicoleo, el profesional? No el que siguió, no el ahora que cualquiera va y saca gasolina de donde sea, no. ¿Dónde están? ¿Quién fue, digamos, la mente inteligente? Porque un asunto, Toño, siempre decimos, es que en este país lo que falta es educación, y fíjate que, por lo menos en términos de educación formal, cualquiera de estos, de los que he hablado ahora, es gente de altísimo nivel de escolaridad, y además de una posibilidad de formarse, sea en ingeniería, sea en cuestiones de leyes, en cuestiones internacionales, no, deja tú bilingües, multilingües. Entonces, no ese es el tema al que habría que después meterle una discusión muy buena, porque hemos confundido formación escolar o suma de información con verdadera formación. Entonces, creo que sí son temas, Toño, que no puede dejar la autoridad al aire, porque al final de cuentas confiamos en eso. Y la lucha por la corrupción es absolutamente legítima y nos compete a todos. Pero sin información no hay forma de seguirle el paso, y mucho menos de entender que realmente no se está usando esto solamente a un nivel mediático, sino que efectivamente se sigue dando un seguimiento y que eventualmente vamos a ver no solamente resarcir el daño en términos económicos, Toño, sino además a quien ha infringido la ley de una manera tan lacerante, tiene que tener si no hay consecuencias, el mensaje es tremendo. Y es que está directamente en ese concepto que siempre doy aquí en Sin Censura, doctora, de la justicia, la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Nosotros como mexicanos tenemos siempre que luchar por esa justicia, exigir esa justicia, pase lo que pase, estemos en medio de una pandemia, estemos en medio de alguna problemática dura internacional, tenemos que seguir exigiendo esa justicia. Estoy más que de acuerdo con usted, doctora Leticia Calderón Chelios. Pues sí, Toño, y yo creo que decirlo ahora acá y pedir que, bueno, nos lo den de regalito de Navidad, ¿no? Que nos den información, algún informe básico, entiendo yo, insisto, en que pues no, nosotros no tenemos ni siquiera, es como con lo de la vacuna. A ver, díganme la fórmula, bueno, gracias, o sea, no importa, la fórmula que me digan, Toño, y que si es de este país o del otro, bueno, obviamente hay protocolos, cada área tiene sus indicadores, sus formas de entender cuando un proceso es correcto y está cumpliendo la normatividad que dicha ciencia o dicha área sigue. Lo mismo con el tema de la investigación en temas de corrupción. Supongo yo que debe ser algo delicadísimo, y me consta
que quien se dedica de manera, digamos, profesional a estudiar esos temas, a seguirlos, bueno, no es cualquier gente y no es que se forme en un día, sino que realmente pues es una cuestión especializada. Pero, bueno, la ciudadanía tenemos derecho y es obligación de la autoridad darnos cuenta de cómo va eso, porque justamente en eso radica la posibilidad de tener el apoyo que tiene en este momento la autoridad. Así es, en definitiva. Pues doctora, como siempre, un placer siempre discutir este tipo de temas. La doctora Leticia Calderón Chelius, investigadora del Instituto Mora. No sé si nos pueda una vez más compartir sus redes sociales. Es algo que veo yo en los chats, la gente busca contactarla, verla en otros espacios. ¿Nos puede compartir sus redes sociales? ¿Cómo no, Toño? Fíjate que aprovecho para decir esto ya, de ahora sí que fíjate que yo no veo el Facebook y entonces entré por pura casualidad y varias personas me habían mandado mensajes muy, muy lindos, incluso de hace varios meses, y bueno, aprovecho para saludar y decirles con la pena, pero bueno, ya me disculpo por este medio, no lo había visto, a quien pude le contesté y le dije, ay, híjole, me agarraron fuera del lugar, pero yo tengo una cuenta de Twitter que es, digamos, la mía personal, es Leti Chelius, como es mi segundo apellido, y la cuenta que llevamos a partir del tema que yo trabajo de manera más cercana, que es la migración, se llama @migrantólogos. Entonces en ambas pues nos pueden seguir y más que nada pues acompañar y irnos dando ánimos en este camino. Excelente, excelente. Y mire, a mí me pasa exactamente lo mismo, ¿eh? Generalmente estoy más en Twitter y de pronto me salen un buen de mensajes de Facebook. No sé a veces ni cómo checarlos. Yo a veces soy un poco ajeno a la tecnología, pero así me pasa a mí. Y bueno, pues yo le quiero agradecer a usted, doctora. Estamos ya muy, muy cerca de las fiestas. Por supuesto que le deseo una muy feliz Navidad. Y le agradecemos por ser parte de este equipo, del Dream Team de la Información. Usted es parte de este equipo. Creo que es... usted y yo llegamos casi al mismo tiempo a Sin Censura y eso a mí me da mucho, mucho gusto mencionarlo. Pues mira, Toño, se va pasando el tiempito y que quede claro, ahí seguimos. Exactamente, ahí seguimos. La doctora Leticia Calderón Chelius, investigadora del Instituto Mora, como siempre, con el sartén por el mango, con la información, con el verdadero análisis. Gracias, doctora. Gracias a ustedes y muy feliz Navidad a todos y bueno, obviamente ya nos escuchamos la próxima semana, Toño. Sí, todavía nos vemos este año, el martes. Así es, doctora. Que no quede. Bueno, pues ahí tiene usted a la doctora Leticia Calderón Chelius.